Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va a todos por aquí? Y bueno, acabo de ver y no lo terminé de ver, ¿no? Faltó ya como creo que 30 minutos de la entrevista que le hicieron a Germán Leguía, ¿no? No sé, creo que la entrevista tiene hace 3, 4 días, no tiene mucho, ¿no? Pero lo acabo de ver ahorita. Me llamó la atención, ¿no? La entrevista que le hicieron a Leguía y me puse a verlo, ¿no? Vi, como les dije, vi, no lo vi todo, ¿no? Lo paré ya. Me aburrió un poquito, ¿no? Pero lo que quiero hablar es que Germán Leguía tiene muchas imprecisiones, ¿no? Y muchas apreciaciones que tampoco yo no comparto con él, ¿no? Sobre todo las imprecisiones, ¿no? Eso pues es mandatorio, ¿no? La imprecisión es la imprecisión, ¿no? O sea, no tiene el dato exacto o desconoce, ¿no? A pesar de él ser 10 años mayor que yo, ¿no? Pero la opinión que él tiene, pues no lo vamos a discutir, eso son opiniones nada más. Lo que yo quiero hablar es de las imprecisiones y algunas cositas que creo que es importante que lo hablemos, ¿no? Porque me parece que la nueva generación de fútbol no puede tener una línea de opiniones como lo tiene Germán Leguía. A mí me da la impresión, es mi opinión, ¿no? Porque la gente todavía piensa de una manera como de hace, no, la nueva generación, como hace de 40 años, ¿no? Yo creo que la población peruana vive muy engañada, muchísimo, muy engañada vive, ¿no? Es mi punto de vista, ¿no? Pero vamos a hablar de esto, de las imprecisiones que las apunté aquí, las apunté de Germán Leguía con respecto a su, creo que su última entrevista, ¿no? Vamos a hablar uno por uno. Por ejemplo, en su entrevista, él habla, es el punto número uno, ¿no? Él habla de las tarjetas amarillas. Él dice que en la época que él jugaba fútbol, se daban muchas patadas, ¿no? Y que no habían tarjetas amarillas. O sea que él prefiere y él dice que es mejor el fútbol de antes porque se daban muchas patadas y no había tarjeta amarilla. Y que hoy en día sacan tarjeta amarilla por cualquier cosa. Bueno, en primer lugar, no es del todo cierto. En la época que vivimos fútbol, por ejemplo, yo vi la época de los setentas, yo vi fútbol, lo vi jugar a Leguía también, desde sus principios, básicamente, desde cuando inició Leguía en el fútbol de primera división. Es cierto que se daban muchas patadas, sobre todo en Copa Libertadores, los argentinos, los uruguayos, también por ahí brasileños, se daban muchas patadas, ¿no? Y no había muchas tarjetas amarillas. El fútbol era feo en ese sentido, ¿no? Había muchas peleas, ¿no? Las bancas se peleaban. Por eso en la época de Copa Libertadores de los 70, especialmente en la época de Subeldía, de los clubes uruguayos como Peñarol, como Nacional, hubo una cantidad de peleas. El fútbol era horrible, ¿no? Pero él dice que el día de hoy le aburre el fútbol, que dañaron el fútbol, inclusive con las tarjetas amarillas, que hoy en día sacan por cualquier cosita una tarjeta amarilla. Sí, porque hoy se pretende respetar el fútbol, ¿no? Evitar y proteger a los jugadores, ¿no? Entonces, creo que la tarjeta amarilla fue algo muy positivo para el fútbol, muy positivo, ¿no? Entonces yo no comparto con Germán Leguía, al cual él critica las tarjetas amarillas de hoy y que en el pasado se daban patadas y no había tarjeta amarilla. Él está diciendo prácticamente que prefiere el fútbol de patadas y no el fútbol de hoy donde se cuida, ¿no? A los buenos jugadores. Bueno, es la primera apreciación, ¿no? Por ahí dice, segundo, dice que antes era más difícil llegar a primera división y que hoy en día es muy fácil llegar a primera división. Cosa que es totalmente mentira, es falso, una apreciación errónea. Yo no sé de dónde ha visto él que hoy en día es muy fácil llegar a primera división. Hoy en día compiten demasiada gente por llegar a primera división, porque, bueno, pues todo el mundo ha visto las bondades y los beneficios que te da el fútbol, ¿no? Entonces, yo me acuerdo en los años 70, tu papá no te dejaba ir a jugar fútbol, porque lo consideraba pues casi como una pérdida de tiempo, ¿no? Y bueno,
Inclusive los padres preferían que los hijos estudiaran y no se metieran a la práctica del fútbol. Lo consideraban un entretenimiento. Hoy en día es una profesión. Por lo tanto, hoy día compiten muchos. Para llegar a primera división, hoy es complicado, no antes. Él dice que antes era muy complicado llegar a primera división y hoy día cualquiera llega a primera división. Totalmente falso. Si tú te vas a y tú practicas fútbol desde muy pequeñito, pasas por diferentes academias, te preparas bien y aún así no hay garantías de llegar a primera división. No hay garantías porque estás compitiendo con una inmensa cantidad de jovencitos que se están preparando igual o mejor que tú, quizás para la práctica del fútbol. Pero hay mucha gente involucrada en la práctica del fútbol porque saben que les puede resolver la vida y los padres los apoyan. Los apoyan porque puede ser un beneficio casi familiar que un hijo juegue en primera división con la cantidad de dinero que se gana. Muy diferente como era antes. Antes a primera división, y en el mismo Perú, ¿no? Llegaban a primera división jugadores que habían jugado en el Mundialito del Porvenir. Eso no es posible el día de hoy. Ningún jugador que te juegue en ese Mundialito de Porvenir, que se juega horrible, te va a llegar a primera división. Pero antes sí, ¿por qué? Porque el fútbol de antes ni siquiera era muy profesional, ¿no? El fútbol de antes no era tan exigente como lo es hoy. Por lo tanto, me parece una idea muy errónea de Germán Leguía el decir que antes era más difícil llegar a primera división que hoy, ¿no? Erróneo, ¿no? Él critica, ¿no? Él critica los 5 cambios. Él dice que antes eran 2 cambios. Sí es cierto, eran 2 cambios antes, nada más 2 cambios. La razón por qué antes eran 2 cambios, porque el fútbol no era tanto derroche de energía como lo es ahora. Si ustedes ven partidos de la época de los 70s, ustedes van a ver que el fútbol es lento. Los jugadores eran pesados. No había marca férrea. Los defensas eran defensas. No eran carrileros que hacían recorridos inmensos desde atrás hacia adelante. No había jugadores que hacían doble función, ¿no? Miren cómo jugaba Teófilo Cubillas, cómo jugaba Cueto, casi parados, ¿no? Aguantaban todo el tiempo. Entonces, el derroche de energía existe ahora y por eso hay 5 cambios, precisamente para mejorar la calidad del fútbol dentro de la cancha, gracias pues a la derroche de energía, que es muy exquisito ver un fútbol, ¿no? De vaivenes para aquí, para allá, arriba y abajo. Entonces, por eso mismo se implementaron 5 cambios y es en beneficio del futbolista y del espectáculo, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a criticar los 5 cambios? Los 5 cambios es para nosotros disfrutar el fútbol con jugadores frescos y que rindan al máximo, normalmente. Él critica los 5 cambios. Me parece que ahí está también un poquito erróneo el Germán Leguía, ¿no? Bueno, mi opinión, ¿no? Dice que, también dice algo, dice que cuando él jugó por Universitario, yo me acuerdo de su época cuando jugó por Universitario, él dice que Alianza Lima y Sporting Cristal eran pura selección, ¿no? Eran 100% jugadores de selección. Pues resulta que tampoco no es tan cierto. Si bien es cierto, el equipo de Sporting Cristal y el equipo de Alianza Lima fueron la base del equipo de 1978 del Mundial, pasando ya a los 80 ya no era tanto así. Así que él dice que él jugaba por Universitario versus la selección. No lo veo tanto así, ¿no? El punto de vista es que ya en esos tiempos, ya Cubía se había ido de la Alianza, se había ido Sotil, se había ido Velázquez, se fue Cueto también, se fueron muchos jugadores de Alianza Lima, ya no era selección. Sporting Cristal también dejó ir a muchos jugadores, algunos inclusive se retiraron, ¿no? Entonces tampoco no es tan cierto que cuando él jugó por Universitario jugaba contra la selección, que lo integraban los jugadores de Alianza Lima y de Sporting Cristal, ¿no? Ahora, él también dice que en la Copa Libertadores de 1979, que todos fuimos testigos, que hizo una gran campaña universitario, ¿no? Que fueron a jugar contra Palmeiras y Guaraní, ¿no? Y por Perú representó Universitario y Alianza. Universitario fue como subcampeón.
Él dice que enfrentaron a un gran Guaraní. Sí, fue un gran Guaraní. Estoy de acuerdo con eso. Pero que ahí se equivoca en un dato. Dice que ese año Guaraní fue el campeón de la Copa Libertadores. El cual no es cierto, porque ese año el campeón de la Copa Libertadores fue el Olimpia de Paraguay. No fue el Guaraní. El Guaraní fue eliminado por el Olimpia, el mejor equipo, y después fue campeón mundial, inclusive, el Olimpia de Paraguay, que fue su mejor año también de la selección de Paraguay, ¿no? Por lo tanto, ahí se equivoca en ese dato al decir de que ese año ellos le habían ganado al campeón de la Copa Libertadores. No, el campeón de la Libertadores no fue Guaraní, fue Olimpia de Paraguay. Un dato erróneo, ¿no? Por ahí dice que, por ahí le hacen una pregunta, ¿no? Le dicen, ¿por qué ya no le ganamos a los equipos brasileños? ¿No? Es una pregunta que le hacen a él. ¿Por qué en la actualidad no le podemos ganar a un equipo brasileño? Porque en la época que él jugó, tampoco le ganábamos a los equipos brasileños. De hecho, le ganamos una sola vez allá en Brasil, ¿no? Universitario precisamente, le ganó a Palmeiras, ¿no? Y por ahí también hubo triunfos de Alianza Lima y también hubo triunfos de Sporting Cristal, ¿no? Que derrotaron a los equipos brasileños, pero tampoco no son muchos que digamos, tampoco se trata de que le hayamos ganado antes y ahora no, ¿no? Casi nunca le hemos ganado, pero ahora no le ganamos nada, antes por lo menos tenemos unos triunfos frente a equipos brasileños, hoy no ganamos nada, pero él dice que la razón, y me parece erróneo ahí, ¿no? Me parece incongruente. Germán Leguía dice que hoy en día no le ganamos a un equipo brasileño porque los equipos peruanos tienen muchos extranjeros. Bueno, pues los extranjeros vienen a sumar, ¿no? Precisamente los equipos peruanos contratan extranjeros para cubrir plazas que no encuentras aquí en el propio Perú. Por lo tanto, el traer extranjeros podría subir la probabilidad de ganarle a los equipos brasileños. Pero no puedes decir que gracias a que tenemos muchos extranjeros, ya no le podemos ganar a los brasileños. O sea, nos está diciendo que el extranjero viene a disminuir el nivel del fútbol peruano en vez de subirlo, ¿no? Cuando en realidad, teóricamente y por lógica, no es así. Por lógica, los equipos peruanos contratan extranjeros porque no hay jugadores en ciertas posiciones importantes, por eso suplen con jugadores de afuera. Y debería eso ayudar y mejorar en la probabilidad para ganar a los equipos brasileños, no al revés, como él lo piensa, ¿no? Así que bueno, eso es otra incongruencia que encontré con los equipos, con Germán Leguía, ¿no? Por ahí también él critica a Cienciano, a Cienciano que ganó la Copa Sudamericana en el 2004, ¿no? Él dice que Cienciano no fue un equipo de provincia, porque tenía jugadores, muchos jugadores de universitario, cual es cierto. Sí tuvo muchos jugadores de universitario por ahí, ¿no? Muchos, hay varios por ahí, ¿no? Pero que, es que yo no sé en qué tiempo vive Germán Leguía. Hoy el fútbol está globalizado. Eso es la tendencia al día de hoy. Real Madrid no solamente juega con equipo de Madrid. Manchester United no solo juega equipos con los jugadores de Manchester. Todos los equipos juegan con jugadores que encuentran en el mercado internacional. Todos, todos, absolutamente todos. Ya sea equipos que tienen mucha economía y equipos que tienen una mediana economía, inclusive equipos que no tienen poca economía. También se dan el lujo de contratar jugadores de uno y otro lugar, porque el fútbol es así, globalizado el día de hoy, ¿no? Por lo tanto, no puedes criticar a Cienciano, porque él dice que Cienciano debería tener puros jugadores de provincia. Eso, yo no sé qué tiempo vive, en qué, cómo mira el fútbol Germán Leguía para pensar de que un equipo provinciano en Perú solamente debe tener jugadores provincianos, ¿no? Hoy el mundo está muy globalizado. Ese Cienciano tenía jugadores de varios lugares, también del Cusco, tenía de Arequipa, tenía de Lima, y así se maneja el fútbol. Tiene muchos años que el fútbol ya se maneja así. Y estamos hablando que Cienciano fue campeón en el 2004, ¿no? Entonces no puedes criticar a un Cienciano, ¿no? Por tener jugadores que no son de provincia, ¿no? Bueno, recordemos que el fútbol es globalizado. Bueno, me parece otra incongruencia por ahí de Germán Leguía
me parece que está pasado, desfasado básicamente, ¿no? Me parece que está hasta fuera del fútbol, ¿eh? Bueno, me parece también otra cosa que él dijo, y me parece una soberbia de parte de Germán Leguía, el decir que no va a existir en Perú nunca más un equipo como el del 81. Para empezar, nunca digas nunca jamás, porque eso no lo sabemos. Puede salir una generación tan buena como mejor de la generación, que a mí me encantó la generación del 97, 97-98. A mí también me encantó la generación de 1973, ¿no? Con Bailetti, con Muñante, con Sotil, con Navarro, con Luna, Chumpitaz, etcétera, etcétera. Esa versión de 73 fue muy buena, es la que más me gustó a mí. No clasificó, sí, pero es la que más me gustó a mí. Pero Leguía dice que no habrá otro equipo como el del 81. Como ya les dije, la lógica indica que nunca hay que decir nunca jamás, porque tú no lo sabes, no lo sabes, ¿no? Así que me parece una soberbia hablar de esa manera, aunque lo dijo quizás en sentido figurado, ¿no? Pero de todas maneras, uno no puede decir no, no habrá en la historia, en lo que se viene, porque no somos magos de saber qué va a pasar en un futuro. Entonces, no me gustó tampoco que diga eso, ¿no? Demasiado me pareció hasta soberbio decir que no habrá en la historia del fútbol peruano, en lo que se viene, ya no existirá uno como la del 81, de calidad. Bueno, no habrá. Quizás haya algo mejor, ¿no? O igual. No lo sabemos, ¿ah? No lo sabemos. Todo puede pasar. Así que nunca digas nunca jamás. Otra cosa que habló eh, Germán Leguía es que me parece que él habló un poquito de Hugo Sotil también, ¿no? A ver, yo veo fútbol desde 1973 y me parece que Hugo Sotil fue un gran jugador. De hecho, haciendo remembranza de todo lo que vi de futbolistas peruanos, Sotil debe ser el mejor futbolista que yo haya visto del Perú. Sotil, ¿no? Por ahí también me gustó Juan José Muñante, pero era muy individualista, ¿no? Juan Carlos Oblita me encantó también, me parece un gran jugador que era Juan Carlos Oblitas, etcétera, etcétera. Chumpitas también, ¿no? Meléndez también. Bueno, pero me parece que también Leguía exagera un poquito con Hugo Sotil. Él dice que cada vez que a alguien le preguntaban quién era el mejor del Barcelona en 1974, 73, por ahí, todo el mundo decía que es Sotil, Sotil, Sotil. Bueno, yo viví esa época, ¿eh? Yo viví esa época. Yo compraba revista Ovación, porque revista Ovación nace en mayo del 73. Yo recuerdo, siendo muy jovencito, ya leía la revista Ovación. Y en la revista Ovación llegaban las noticias de España, ¿no? España tenía buenos jugadores. Tenía por ahí a Sensi, tenía, bueno, muchos jugadores. Tenía Johan Cruyff, ¿no? Tenía un técnico como Rinus Mitchell. Sotil era un buen jugador, pero tampoco era un gran jugador, ¿eh? No exageremos también. El mejor del Barcelona era Johan Cruyff, ¿no? Ese fue el mejor del Barcelona. De hecho, si Sotil hubiera sido una eminencia en el Barcelona, ¿por qué no se quedó por lo menos 10 años? Sotil llegó en el 73 y el 74 ya estaba fuera del Barcelona, porque el 75 casi no jugó. El 74 llega Neskens, ¿no? Llega Neskens y muchos dicen la otra estupidez que dicen que el técnico Rinos Mitchell prefirió a su paisano, que era Neskens. Pero yo voy a decir una cosa, había una gran diferencia entre Neskens y Hugo Sotil. Neskens era un gran jugador, un jugadorazo, mejor que Sotil, y mucho y corría mucho más. Tenía mejores dotes que Hugo Sotil, pues hay que decirlo, ¿no? Esa es la realidad. Y obviamente Rinos Mitchell pensaba en el Club Barcelona. Y para el Club Barcelona, Johan Cruyff y Neskens hacían una buena pareja. Pues y lamentablemente solamente habían dos extranjeros por equipo. Y bueno, pues Rinus Mitchell escogió a Neskens y a Johan Cruyff y sentó a Hugo Sotil. Bueno, no lo hizo basado en que era holandés, Neskens
y Johan Cruyff, sino que en funcionamiento futbolístico. Bueno, Sotil exagera Leguía exagera con Sotil un poco, ¿no? Diciendo que lo pone en la cima. Eso tampoco no es bueno para el fútbol peruano. Empezar con la exageración, empezar con esas leyendas por ahí. Era buen jugador, yo lo vi, no me dejo engañar por nadie, porque yo lo vi, lo seguí en el Barcelona, Hugo Sotil, lo seguí en Alianza Lima cuando regresó, rapidito nomás regresó, lo seguí cuando se fue a Colombia, ¿no? Yo creo que Sotil sí fue un buen jugador, pero tampoco no estaba a la altura de Neskens y Johan Cruyff, sinceramente, ¿no? Bueno, y recuerden que se regresó rápido, ¿eh? Un jugador que triunfa no se regresa rápido. Sotil se regresó. Y el 74, como les dije, ya estaba casi fuera. 75 todavía jugó. Pero ya ahí fue cuando ya terminó su contrato, ¿no? Bueno, otra cosa que también es muy importante. Él dice, a ver, esto es bien importante. Él dice de que Teófilo Cubillas no mereció ir al Mundial de 1982. Él dice que Teófilo Cubillas rompió el grupo. Es lo que dice Leguía, ¿no? Tirándole a Cubillas, ¿no? Ahora, eso fue, bueno, para mí yo siento que es casi reciente, 1982. La eliminatoria del 81 no la jugó Cubillas, jugó un partido en Colombia y falló un penal, ¿no? Pero Cubillas no tuvo el permiso de los strikers de aquí no, de los Estados Unidos. Pero Teófilo Cubillas, el técnico Elba de Padoalim, lo quería, ¿no? Y él es el que manda, el técnico es el que manda. Por ahí hubo situaciones también, es cierto que situaciones dirigenciales, hubo detalles, ¿no? Que querían a Teófilo Cubillas, había unos intereses comerciales, eso es cierto también, ¿no? Pero Cubillas en ningún momento, en realidad, porque los otros jugadores lo dicen, que no desunió al grupo. De hecho, Cubillas jugó un par de partidos amistosos antes de que Perú viajara a España. De hecho, hizo escala en Alemania. Pero Cubillas jugó y se le vio bien. Se le vio haciendo buenas triangulaciones con Julio César Uribe, ¿no? O sea que ahí estaban los dos. No hubo ningún tipo de problemas. De hecho, hubo unas entrevistas, ¿no? Humberto Martínez Morosini los entrevistó. Por ahí le hicieron un homenaje a los dos, que eran carta importantísimo para la selección peruana. Por lo tanto, yo no vi que haya destruido el grupo. Por ahí hablaban que los de Alianza, que los de Cristal. De hecho, en el Mundial de 1982, Uribe juega. No es que sacó a Uribe. Teófilo Cubillas juega. Juegan los dos. No es que lo desplazó. Lo único que causó fue que Julio César Uribe jugara un poquito más adelantado y Teófilo Cubillas se quedaba. Pero la idea, según Elba de Pado Alimatín, era que alternara Teófilo Cubillas con Julio César Uribe. Cuando Uribe se iba, ¿no? Se quedaba Cubillas para organizar abajo, o al revés, cuando Cubillas se iba, Uribe se quedaba para organizar abajo. Bueno, era la idea, básicamente, que había planteado Elba de Padua Limatín con la selección peruana de fútbol, ¿no? Entonces, la verdad, lo cierto es que no es que Cubillas haya desorganizado todo esto, porque Cubillas fue uno de los mejores que jugó el Mundial de España 82, uno de los mejores, y Julio César Uribe fue uno de los peores, al igual que César Cueto. De hecho, yo recuerdo que cuando llegaron a Alemania para hacer como una especie de pretemporada, Panamericana Televisión volvió a hacer la entrevista y Julio César Uribe bromeaba con Cubillas, se le veía muy amistosos, ¿no? Se les veía que nosotros teníamos en la mente el gran mediocampo peruano, con Cubillas, con, con César Cueto, con Velázquez y más adelantito Julio César Uribe. Teníamos la gran ilusión que Perú podía hacer mucho, ¿no? Por la capacidad goleadora tanto de Julio César Uribe como de Teófilo Cubillas, ¿no? Entonces, eso que vino a desorganizar el grupo es totalmente falso, ¿no? Y además, yo les digo porque ya lo he escuchado con otros jugadores más, ¿no? Ha habido muchos jugadores por ahí, el mismo Juan Carlos Oblitas, por ahí Jaime Duarte,
por ahí el mismo César Cueto, todos ellos dicen de que en realidad no hubo eso, ¿no? Hubo otros detalles, sí, es cierto, pero el grupo sí estaba bien unido, ¿no? Yo siento de que Teófilo Cubías fue uno de los mejores que jugó el Mundial, ¿no? Jugó el partido contra Camerún, jugó el partido contra Italia, jugó el partido contra Polonia. De hecho, cuando sale Teófilo Cubías, el partido contra Polonia todavía estaban 0-0. Y cuando entra Julio César Uribe nos meten 5, ¿no? Pero no estoy echando la culpa a Uribe. Simplemente que Uribe se pasó de caprichoso. Le faltó profesionalismo, le faltó entrega, le faltó pensar en su selección, no en cuestiones personales. O quizás Julio César Uribe está inventando tantos pretextos para justificar su fracaso en el Mundial de España 82. Su único mundial que fue y fracasó, se quedó fuera de la historia, ¿no? Bueno, así que me parece errónea la apreciación de Leguía al decir de que Cubillas no mereció ir al Mundial de España 82, ¿no? También habló algo por ahí Germán Leguía respecto al Mundial de 1978. Y voy a decir aquí unas imprecisiones que tuvo Germán Leguía con respecto a estas imprecisiones, ¿no? El número uno, ¿no? Ustedes saben que el lateral derecho, en ese partido, especialmente el partido con Argentina, ¿no? Argentina 78, el partido con Argentina, el último en Rosario, en Gigante de Arroyito, ¿no? Resulta de que el lateral derecho fue el Curucho Rojas. Y él sospecha y él dice, ¿no? ¿Cómo es posible que hayan colocado al Cucurucho Rojas que no había jugado ni un partido, básicamente, del Mundial? Yo no sé qué le pasa a Germán Leguía, pero nosotros teníamos el reporte en la revista Ovación y sabíamos, y él era parte de este grupo, de la selección. Toribio Díaz se había lesionado, tío, Toribio Díaz. De hecho, el partido contra Polonia lo juega José Navarro. ¿Por qué? Porque se había lesionado Toribio Díaz y lo juega José Navarro, que jugaba bastante bien. Cometió un error contra Polonia, pero de hecho José Navarro se resiente en el partido contra Polonia. Se resiente. Y los dos laterales quedan fuera para este partido. Toribio Díaz y José Navarro. Entonces, la última posibilidad que quedaba era el Cucurucho Rojas. Y jugó Cucurucho Rojas. Y esa es la razón. No es porque como le mete Leguía, suspicazmente dice, no metieron a Cucurucho Rojas. No, eso fue por necesidad. Y eso lo sabíamos nosotros antes del partido. Ya sabíamos que se había lesionado. Ahora, algo también bien importante, ¿no? En el caso de, del medio campo, él dice, ¿no? Que en el medio campo hubo sospechas de parte del técnico al colocar, ¿no? Al colocar a Alfredo Quesada en el medio campo. Recuerda que Quesada jugó el partido anterior contra Polonia, ¿no? Reemplazando a Velázquez. En la entrevista que le hicieron a Marcos Calderón antes del partido contra Argentina, ¿no? Y con lo que hablaba Menotti y lo que hablaba la prensa argentina, era que Argentina va a salir con todo, a anotar los 4 goles que necesitaba para eliminar a Perú. Con todo iba a salir. Ante eso, Marcos Calderón anunció que iba a colocar jugadores en el medio campo que tenían, aparte que tenían mucha marca, jugadores que tenían buen pie, ¿no? El caso de Alfredo Quesada, que era un pulmón prácticamente, un excelente jugador, un motor en la selección, y además que tenía buen pie para el fútbol. Al lado de José Velázquez, que era otro jugador de recuperación. O sea, Perú quería contener a Argentina porque se suponía que se iba a lanzar con todo. Entonces, por eso Marco Calderón decide colocar a Velázquez y Alfredo Quesada, acompañado de César Cueto, que iba a ser el hombre que iba a generar fútbol, ¿no? Que se comprendía bien con José Velázquez y que Alfredo Quesada había jugado bien el partido anterior contra Polonia, ¿no? Y en la delantera no jugó ni Guillermo La Rosa, que estaba sentido,
no jugó, ni jugó Sotil. Sotil no estaba para el Mundial, no estaba para jugar el Mundial. Sotil jugó esporádicos minutos de algunos partidos, no estaba para el Mundial Sotil. Sotil estaba pasado de peso, había salido de una lesión, no estaba para jugar Sotil, por lo tanto Sotil no iba a jugar este partido que se consideraba un partido de harto derroche físico por la forma como jugaban Argentina. Inclusive algunos decían que Argentina estaba jugando suspicazmente hasta medio drogados, ¿no? Los jugadores, pero corrían mucho, ¿no? Jacinto Leopoldo Luque, el negro Ortiz, cómo corría, Bertoni, Mario Kempe, Luque, Ardiles, etcétera, etcétera, ¿no? Pasarela, por aquí Galván, Tarantini, corrían muchos los jugadores. Por lo tanto, Sotil no estaba para esos trajines, ¿no? Y Sotil se le dejó a un lado. Bien hecho por Marco Calderón, bien pensado por Marco Calderón. Además, que la Rosa también estaba sentido. Entonces se empleó una táctica que no era descabellada, colocar a Teófilo Cubillas un poquito más adelantado. O sea, Perú iba a jugar prácticamente en el medio campo con 4, ¿no? Con Teófilo Cubillas con la libertad de adelantarse un poquito, como número 9. O sea, Cubillas iba a jugar como medio 9. Porque se suponía que el que iba a tener las posibilidades de anotar gol eran los argentinos, porque ellos tenían la urgencia de los 4 goles, ¿no? Entonces Perú iba a tener esporádicas situaciones de gol probablemente, escapándose por las dos puntas Juan Carlos Oblite y Juan José Muñante, y por ahí Teófilo Cubillas entrando, pero íbamos a tener pocas posibilidades de gol, ¿no? Bien pensado, y eso es lo que hizo Marcos Calderón. Y Germán Leguía critica que han colocado a Teófilo Cubillas arriba y que hacía, él dice suspicazmente qué pasó que mandaron a Sotil y a la Rosa a la tribuna para mirar. Bueno, que ellos no iban a jugar. Este partido no era para que jugaran ni Sotil ni la Rosa, uno lesionado y el otro en baja de juego, ¿no? Entonces no era posible. Entonces estuvo el partido, para empezar, estuvo bien planteado por el técnico Marcos Calderón. Ahora también hay algo importante, ¿no? Que vamos a hablar. Eh, el partido fue duro, sí, el partido fue durísimo, ¿no? Y lo gana Argentina, ¿no? Y él también habla, también como metiendo un poquito de cizaña, diciendo de que si Argentina no ganaba, se desataba la guerra. Tampoco es así, me parece una exageración hablar de esa manera, ¿no? Que si Argentina no ganaba el mundial, se desataba la guerra. ¿Cuál guerra? ¿Cuál guerra? ¿Contra quién iba a pelear Argentina? Si no sé. ¿Ustedes creen que algún medio va a levantarse a una guerra por no ganar un mundial? No, es una estupidez, ¿eh? Decía que contra los civiles se armaba la guerra. No había ninguna guerra, no había. Simplemente muchos opinaron en ese momento de que el Mundial de Fútbol era una gran oportunidad para entretener un poquito a la afición, ¿no? Con las cosas que estaban sucediendo en Argentina con la dictadura del presidente Videla. Por ahí puede ser, pero no que se desate una guerra consecuencia de que no ganaste el Mundial. Qué estupidez, ¿no? Qué estupidez. Germán Leguía también habla de que el presidente Videla y Henry Kissinger, el secretario de Estado de los Estados Unidos, se fue al camarín peruano. Lo dice suspicazmente también, como diciendo hubo soborno. Pero Germán Leguía no sabe que el presidente Videla y Henry Kissinger visitaron todos los camarines de todos los equipos con quien enfrentó a Argentina. El primer partido de Argentina fue contra Hungría. El presidente Videla se fue al camarín de Hungría con Henry Kissinger. Se fueron a desearle suerte al equipo de Hungría. Quizás con doble sentido, pero eso es lo que hicieron contra Hungría. Luego Argentina jugó con Francia. El presidente Videla se fue al camarín de Francia a hacer lo mismo. Argentina jugó contra Italia, que por cierto perdió, pero también estuvo ahí Videla. Y todos los partidos de la segunda ronda, contra Polonia, contra Brasil y contra Perú también, se presentó el presidente Videla. Es que no hay ninguna diferencia entonces, o sea, Videla se presentó a todos los partidos, era una costumbre. No fue, como dicen muchos, o intentan hacernos creer que fue una negociación que hizo Videla
¿no? Con el elenco peruano, ¿no? Así que yo no sé si Germán Leguía o se ha olvidado o no sabe lo que pasó realmente, ¿no? Y también dice por ahí, otra de las cosas que apunté aquí, que dice de que no es cierto que algunos jugadores le pidieron a Marcos Calderón que no atajara a Ramón Quiroga, ¿no? Según lo que cuentan por ahí algunos contendientes de esta historia por ahí, como lo son Juan Carlos Oblitas, también por ahí lo dice José Velázquez, por ahí también lo cuentan otros jugadores, Muñante también lo cuenta, ya ha fallecido Muñante. Hay como 5 o 6 jugadores que cuentan que sí se reunieron un grupito simplemente para pedirle a Marco Calderón que no atajara a Quiroga. Y de hecho le preguntan a Quiroga que si quiere atajar el partido. Porque a Quiroga le preguntan, le dicen, mira, si tú atajas bien este partido, los argentinos te van a dar duro. Y si atajas mal y te hacen muchos goles, los peruanos te van a dar duro. Puedes sellar tu futuro. Algo parecido le recomendaron a Julio Meléndez en 1969, que no podía jugar por Perú la eliminatoria contra Argentina, porque él jugaba en Boca, ¿no? Porque si le eliminaba a Perú a Argentina, en Boca iba a haber represalias, ¿no? Y si jugaba, y si perdía, en Perú podía haber represalias en contra de Julio Meléndez, que jugó medio hastiado con los argentinos, que se dejó, etcétera, etcétera, ¿no? Algo parecido que le pasó a la Bruja Verón cuando enfrentó a Inglaterra en el Mundial 1998, ¿no? Pero bueno, esa historia que se le dijeron a Quiroga, pues lo cuentan todos. Él dice que no es cierto, pero yo he escuchado muchos jugadores que cuentan que así sucedió. Y que además Quiroga dijo, no, yo me las juego, yo voy a tapar por Perú. Y Quiroga tapó ese partido. Bueno, ahí que eso queda en controversia. Yo no sé si fue cierto o no fue cierto. Pero está la palabra de Leguía versus la palabra de casi 5 jugadores, o más creo, que dicen que sí. Así que hay algo raro también por ahí, ¿no? Ahora, él dice también de que los peruanos, todos, ¿ah? Civiles, lo que sea, ¿no? La pasaron mal en Brasil, cuando Perú perdió 6-0 con Argentina, porque el perjudicado fue Brasil, porque Brasil ya se sentía en la gran final contra Holanda, ¿no? Pero lo cierto es que Pocho Rospigliosi, en esos días, después del triunfo de la Argentina sobre Perú 6-0, él hizo un reportaje a Brasil, ¿no? Y en Brasil, los peruanos no tenían ningún problema. No pasó nada, no pasó nada. Hizo 2 programas al respecto, entrevistando inclusive a brasileños, peruanos, y nadie dijo nada. Es mentira lo que él dice, que los peruanos radicados en Brasil la pasaron mal, muy mal, que casi lo querían hasta matar. Totalmente mentira, ¿eh? Yo no sé de dónde saca eso, la verdad. Qué raro que es Germán Leguía, ¿eh? Bueno, él también habla que me parece que es una justificación o una estupidez que le he escuchado ya a varios, ¿no? Germán Leguía se fue a jugar al Elche. Parece que fue en 1983, ¿no? Por ahí. 83, 83, 83, 85. 83 parte del 83, parte del 85. Parte del 83 parte del 85. O sea, jugó año y medio más o menos jugó, ¿no? Estuvo por allá, por España. Él dice que le fue bien. En realidad, nosotros vivimos esa época también. En realidad, fue un jugador más, ¿no? Tampoco que le haya ido de maravilla. Él dice que era una eminencia en el Elche, ¿no? Si hubiera sido una eminencia en el Elche, él se queda 10 años en el Elche. Hasta se queda a vivir en España, ¿no? Ustedes vean los grandes jugadores cuando triunfan en un club, ¿cuántos años juegan? Mínimo 8 años, 6 años, 8 años, 10 años. Los jugadores que triunfan en un club. Pero Leguía se fue al año y medio, se fue del Elche. Año y medio se fue. No. Claro, quizás se fue a un mejor club, ¿sí? Pero a mí me parece que, aunque participó en muchos partidos, porque jugó muchos partidos, no hizo muchos goles realmente, en casi temporada y media. Pero él se fue después al Colonia de Alemania en el 85. Y él justifica que en Alemania, que hacía un frío terrible,
que el alemán era muy serio, ¿no? Que el idioma, que la cultura, todos estos son pretextos. ¿Cuántos jugadores en el mundo no se van a jugar a otros lugares donde la temperatura es diferente, donde el idioma es diferente, donde tienen diferentes esquemas de juego, donde la cultura es diferente, todo es diferente? Pues a todas esas cosas un jugador profesional tiene que adaptarse. No es el único jugador, Germán Leguía, que ha ido a un país donde hace mucho frío, donde hablen otro idioma. Bueno, pues fracasaste simplemente. Él dice que no fracasó. Simplemente que se salió porque hacía frío, porque hablaba en otro idioma, porque las comidas no le gustaban, etcétera, etcétera. Eso es un fracaso, ¿no? Eso es un fracaso, es un rotundo fracaso. De hecho, Germán Leguía fue malcriado, porque él se fue, casi se escapó del club a jugar por allá por Bélgica, jugó inclusive en el Beveren de Bélgica, en el Farense, por allá, jugando sin autorización casi del club, ¿no? Por eso el club estuvo ahí reteniéndole el contrato y todo eso, porque él tenía que, pues, ser un poquito más profesional y arreglar su situación primero con el Colonia antes de irse a jugar a otro lugar, ¿no? Entonces, él fracasó en Alemania. No tiene buenas vibras en Alemania. Inclusive Leguía habla mal de Harald Schumacher, Schumacher, gran arquero de la selección de Alemania, que jugaba, por ejemplo, él mismo, este jugador, Harald Schumacher, el arquero de la selección de Alemania, ese jugó como 15 años en el Colonia, porque él sí tuvo éxito. Él sí tuvo éxito. Claro, uno dirán es alemán, sí, pero jugó 15 años. Si tú juegas muchos años, como Pizarro, que jugó muchos años en Alemania, en Bayern Múnich, muchos años, ¿no? Sexto, Pizarro se repuso a lo mismo que pasó Germán Leguía, al idioma. Pizarro aprendió el idioma, Pizarro se adaptó a la nueva cultura, ¿no? Pizarro se adaptó al frío, se adaptó a otras cosas más, lo que se vive en un país diferente, porque eso es el parte del fútbol, y no estar inventando pretextos de que no le gustaba la comida, que no le gustaba el idioma, que hacía mucho frío, que etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, ahí me parece que Germán Leguía está fuera de ritmo, realmente, como dicen en Perú, ¿no? Está, me parece que fuera de foco de esto, está haciendo creer a una población cosas que no son en realidad, ¿no? Me parece desafortunado lo que habló Leguía en esta entrevista, ¿no? Y yo tenía que decirlo porque a mí me parece que el fútbol peruano está para ver realidades. Hoy Perú es último en Sudamérica, último, ¿no? Porque yo lo veo debajo de Chile, por un poquito, pero lo veo debajo de Chile. Lo veo también debajo de Venezuela, también por un poquito, pero lo veo debajo de Venezuela. Y no sé si estamos a la par o con Bolivia, ¿no? No sé si estamos a la par o estamos más abajo, quizás más arriba, pero no, ni siquiera eso estoy seguro. Por lo tanto, somos últimos de Sudamérica. Por, en parte, ¿por qué? Porque tenemos ese tipo de mentalidad. Estamos atrasados con respecto, pensamos de que la época de los 70 va a ser toda la vida así. Esto evoluciona, así como la tecnología. Esto evoluciona, evoluciona, evoluciona y no estamos en la vanguardia. No estamos en la vanguardia. Seguimos pensando como en los 70s. Y eso lo he escuchado no solamente Leguía, sino a otros jugadores por ahí también. Así que bueno, era lo que quería comentarles. Bueno, pues nos vemos. Gracias. Pásenla bien. Hasta luego.